Bueno, vamos a empezar. Cordial saludo para todos. Bueno, vamos a ver algunas herramientas del software DICOM2Print y Geomagic Freeform. Soy Oscar Barrera, especialista de producto en estos dos software. Y a continuación voy a mostrarles segmentación en DICOM2Print. El software DICOM2Print tiene una herramienta especializada que se llama segmentación de huesos. Dentro del submenú podemos segmentar mandíbula, maxilar y huesos delgados. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar la herramienta mandíbula. Al lado derecho tenemos unas máscaras donde lo que hacemos es seleccionar, crear una nueva y simplemente voy a dar clic aquí y voy a nombrar la segmentación que voy a hacer. Le puedo dar diferente color. En este caso la vamos a dejar en este que tiene por defecto y le decimos OK. OK, y acá generamos la máscara. Entonces, esta es una tomografía que se le ha hecho previamente al paciente. Aquí podemos colocar el tejido blando a partir de esa tomografía que se le realizó y podemos ver cómo se ve el paciente en 3D, ¿no? Aquí tenemos las imágenes axial, coronal y sagital que me permiten, mediante el software, reconstruir o construir más bien el modelo tridimensional. Y moviendo esta barra indicadora hacia la derecha, vamos a quitar el tejido blando al paciente. A medida que uno va erosionando esta visualización, entonces podemos ver los huesos del paciente, ¿no? Tejido óseo. Y acá puedo seguir hacia la derecha quitándole el tejido. Y aquí podemos visualizar ya lo que es la mandíbula, maxilar, el cráneo. Y vamos a seleccionar mandíbula y voy a dar clic sobre la región de mandíbula del paciente. Si fallé en algún punto, entonces puedo ubicarme sobre él y darle suprimir. ¿Sí? Y estos puntos son los que me permiten seleccionar y orientar al software en donde voy a hacer la segmentación. ¿Sí? Le doy unos indicadores de dónde va a realizarse. Bueno, acá quedaron unos puntos sueltos, entonces, y de igual manera los puedo borrar. Me ubico con el puntero y oprimo la tecla Delete y se pueden eliminar. Una vez que tengo esas marcaciones, le indico al software dónde no quiero hacer la segmentación. Solamente le doy clic a algunos puntos y simplemente le doy la tecla aplicar. El software lo que hace es calcular mediante las unidades Hounsfield. Las unidades Hounsfield son la escala de grises, bueno, se interpreta como la escala de grises. Vemos regiones más blancas, unas gris oscuro, gris claro, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo el software es reconociendo la región de la mandíbula mediante las unidades Hounsfield que previamente se han hecho en el estudio de tomografía del paciente. Entonces, eso es lo que está reconociendo el software. Sus algoritmos son los que reconocen esa región a partir de los puntos que yo he ubicado sobre el paciente. Entonces, aquí vemos la segmentación. Hay algunos puntos que se migraron. Entonces, yo lo que puedo hacer es darle clic a esas regiones. Todavía no le voy a dar a aceptar. Y estas regiones no las quiero en mi segmentación. Y bueno, también tengo otras regiones que sí las quiero, entonces simplemente se las agrego. Acá agrego unos puntos adicionales y vuelvo a darle la opción aplicar. Entonces él va a generar un nuevo cálculo donde va a quitar las regiones que no quiero en la segmentación y va a agregar, por ejemplo, en el mentón, unas nuevas regiones. Entonces aquí está haciendo el cálculo.
Les mencionaba que los algoritmos que genera el software y los cálculos nos permiten hacer una segmentación muy rápida. Existen otros software en el mercado que este proceso es muy lento. Una gran diferencia y ventaja de nuestro software es que este cálculo y procesamiento, fíjense que no tarda más de 2 minutos en hacer el procesamiento, y fíjense cómo ya tengo segmentado. En otro software que pueden llegar a tardarse mucho, porque yo lo que tendría que hacer es empezar a seleccionar las regiones de la mandíbula en cada una de las imágenes. Si yo arrastro este botón al lado derecho, fíjense que puedo navegar en la visualización axial, coronal y sagital. Tendría que empezar a dibujar, pero el software automáticamente nos genera esta segmentación, ¿sí? Esto es lo que hace. Aquí voy a darle set y ya me queda guardada la mandíbula. Si yo oculto la información original del paciente, fíjense que ya tengo separado el hueso. Esto es lo que denominamos segmentación. Y esta segmentación, pues ya puedo oprimir el botón 3D y va a pasar de una máscara a una malla. Esa malla la vamos a exportar, fíjense cómo cambia la visualización. Y esto ya lo vamos a poder exportar a diferentes software. Podemos llevarlo a Freeform o a algún software CAD para diseñar lo que necesito. Este paciente muy seguramente necesita cirugía ortognática, donde se va a hacer una osteotomía de la región en la mandíbula, y se va a desplazar, en este caso, hay que trabajar con el especialista y muy seguramente se desplace hacia atrás, ¿sí? Pero fíjense cómo hoy podemos llegar a separar los dientes, el maxilar, la mandíbula, el canal mandibular, ¿sí? Son elementos, en este caso anatómicos, que tiene el paciente y que vamos a necesitar para hacer un procedimiento quirúrgico. Entonces, luego de que tenemos ya esta información, solamente le tenemos que decir salvar como, y le vamos a dar STL y vamos a colocar, en este caso, mandíbula, y le decimos salvar. Fíjense que podemos exportar por PLY, OBJ, STL, IGES, podemos hacer exportación y esa información llevarla a otro software de diseño. Hasta ahí es lo que quería mostrar en este webinar de herramientas, algunas de las herramientas automáticas y semiautomáticas que tienen Freeform. Como ven, es muy ágil el proceso. Esto en el área médica pues es vital. Si un paciente viene con trauma, entonces hay que reaccionar muy rápido y se va a necesitar hacer este tipo de análisis en el paciente. Entonces es una herramienta, como ven, bastante útil. Es un software avalado por el FDA y nos va a permitir también hacer investigación y desarrollo, ¿no? Nos permite hacer medición sobre el cráneo o el tejido blando del paciente. Por ejemplo, tenemos clientes en el área forense, en el área médica sobre todo. Es un software usado principalmente para el área médica y tiene bastante uso y funcionalidad en esta área médica, dental. Lo usan cirujanos maxilofaciales, también en el caso de implantes craneales y todo tipo de diseños que necesiten los pacientes. Hasta allí es lo que les quería mostrar del software DICOM 2 Print. Ahora vamos a ver algo del software Geomagic Freeform. En este caso, tenemos estos cascos que se usan para corregir deformaciones en los bebés, deformaciones craneales. Entonces, lo que voy a hacer es apagar esta cabeza. Fíjense que se ha diseñado este casco totalmente personalizado y que se ajusta, sí, sí, al cráneo, ¿no? A la cabeza en este caso del bebé, ¿sí? Entonces, yo oprimiendo la tecla D, puedo ver en transparencia que se ajusta
totalmente, ¿no? Y lo hemos diseñado de esa manera. Y básicamente lo que quiero mostrarles acá es las herramientas que tenemos de texturizado. Fíjense que este es un casco liso, pero vamos a querer hacerle un grabado o textura al cráneo. Entonces usamos la herramienta Dar Relieve con Imagen y esta herramienta, fíjense que nos genera un plano de trabajo. Acá le voy a decir restablecer y fíjense cómo él me lo ubica frontal a mi modelo tridimensional que tengo. Ahorita estoy usando el dispositivo áptico. El dispositivo áptico me permite ajustar el tamaño, por ejemplo, en este caso del logo, y puedo empezar a, a jugar con el tamaño y también la posición del logo. Entonces, fíjense cómo fácilmente con el dispositivo áptico lo voy adaptando hasta que lo ubico en donde deseo. Es importante colocar el plano de trabajo lo más normal a la superficie que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el plano me permite rotar y llevarlo a la posición que deseo. Aquí le voy a dar la tecla F2 y voy revisando que me quede, como lo mencionaba, lo más normal posible a esa superficie. Acá los parámetros que necesitamos es la distancia, ¿no? O sea, el relieve que voy a generar en la superficie de trabajo se ubica sobre este parámetro de distancia. Entonces acá le damos, por ejemplo, 2 milímetros y lo que voy a decir es vista previa. Entonces, fíjense cómo el software proyecta. En este caso me genera un poco de efecto, entonces lo que le voy a decir es no 2 milímetros, sino 2 y vamos a darle vista previa de nuevo. Vamos a darle acá vista previa y fíjense acá cómo me proyecta la imagen a la superficie. Una vez que lo tengo listo, le digo aplicar. Si yo quisiera tener mejor resolución, lo que puedo hacer es cambiar la resolución de la aspereza de la arcilla. En este caso tenemos 3 milímetros, pero fíjense que acá fue suficiente para hacer la proyección. Y así podemos fácilmente tener una imagen, ya sea BMP, JPG, ¿sí? Y hacer la proyección. Esto es para el caso de un logo. También puedo hacerlo en bajo relieve, ¿no? Entonces, fíjense que acá simplemente con cambiar un botón que es alto relieve, subir o bajo relieve, vamos a hacerlo contrario. Entonces, le digo aquí aplicar y si se fijan, el logo va a quedar distinto, ¿no? Ya no me va a quedar una extrusión a partir de la superficie, sino que me está como erosionando, ¿sí? Y me va a generar este bajo relieve. Entonces, fíjense cómo fácilmente, ¿no? La verdad no he trabajado con otro software, pero esto es una herramienta bastante útil que fácilmente la podemos usar para este tipo de labor. Ahora lo que voy a hacer es volver a la imagen frontal de este casco que diseñamos. Voy a apagar de nuevo aquí el rostro y voy a dejar solamente el casco como activo. Yo le doy clic derecho a activar la pieza y luego vamos a hacer una proyección, dar relieve con imagen y ahora lo que voy a hacer es darle aquí restablecer. Entonces fíjense que él ubica mi plano de trabajo. Voy a alejarme aquí un poco. Él restablece la imagen y puedo seleccionar entre la librería una imagen distinta. Entonces fíjense que acá tenemos la posibilidad de traer imágenes BMP, JPG, PNG, ¿sí? Son el tipo de imágenes que utilizamos. Le vamos a dar a abrir y ahora que le doy la tecla F, fíjense que yo puedo ajustar el tamaño de este plano. También puedo rotarlo o lo que necesite hacer. Y ya teniendo esta textura, es importante que me abarque toda la superficie. En lo posible, una sugerencia es que no se cambie el plano, o sea, que el plano no se cambie de tamaño
en el proceso porque va a quedar con diferente textura. O sea, si yo modifico, digamos, hago la proyección de esta textura y durante el proceso tengo que proyectar lateralmente o posteriormente, entonces no cambiar el tamaño, sí la posición, pero no cambiar en medio del proceso es hacer esta operación, ¿no? O sea, digamos, voy a hacer la proyección acá, voy a darle acá no distancia de 1 milímetro, sino le voy a dar 0.5 y le voy a dar vista previa. Y aquí vamos a ver cómo me genera la textura sobre este casco. Entonces acá el software lo que está haciendo es procesando, va a tomar un minuto o menos hacer esta proyección, pero fíjense cómo ya, si selecciono acá, bueno, me faltó darle a aplicar, es importante que cuando hagan ese proceso le dice uno vista previa y después le damos a aplicar, porque si no, no me va a guardar los cambios. En ese caso, lo que hice fue seleccionar la flecha y entonces no me guardó los cambios. Acá el software lo que está haciendo es de nuevo el cálculo. En el anterior paso me faltó darle aplicar, porque primero hay que darle vista previa y después aplicar. Entonces vamos a esperar ahí que procese. Vamos a darle un tiempito para que haga el procesamiento y así ya nos haga la proyección. Ahí está. Le vamos a dar acá y fíjense cómo me genera esta textura, ¿sí? Entonces el casco ya no me va a quedar totalmente liso, sino me va a quedar con esta textura. ¿Qué es lo que ocurre? Que fíjense que como él hace una proyección normal, en la parte lateral y trasera no me hace la textura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Darle F2 para verlo en vista superior y ahora lo voy a ver en una vista lateral. Y lo que hago es volver a proyectar, pero el plano de trabajo, que como ustedes ven acá, lo tengo frontal al casco, entonces lo que voy a hacer es rotarlo. Voy a ir acá una posición adecuada que me permita rotar el plano de trabajo, ¿sí? Entonces lo roto y después lo desplazo hacia donde quiero trabajar. Le doy F2 y vamos a darle aquí y revisar que quede dentro de la región. Y entonces acá punto 5 y vamos a darle también vista previa y ahí ya hacemos la proyección. Bueno, algo que de pronto me faltó fue achicar, bueno, eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Si yo quisiera, puedo más bien desplazar el plano, pero no cambiar el tamaño de esta región para que la textura no se me modifique, ¿sí? Y fíjense cómo ya voy obteniendo esa textura que necesito, ¿no? Esto, por ejemplo, no es fácil de hacer en otro software. Acá tenemos la ventaja de proyectar estas imágenes y hacer este tipo de textura, ¿no? Y vamos trabajando en cada una de las proyecciones. Lo que voy haciendo es moviendo mi plano de trabajo y lo voy rotando para que me genere esa textura. Entonces aquí con el áptico lo que estoy haciendo es rotando y trasladando hasta obtener de nuevo la otra posición. Fíjense que ahí también fallé en haberle dicho, me faltó darle aplicar, ¿sí? Es importante que antes de que muevan el plano de trabajo le hayan dado vista previa, siempre aplicar y él me va a proyectar. Entonces, cualquier tipo de imagen, como vimos que está en la librería, vamos a poder obtener texturas diversas en el modelo tridimensional. Este software funciona en base a los voxel y lo que estamos haciendo es trabajar y proyectar sobre ese modelo 3D. A ver qué pasó aquí, que se me minimizó, no se ha cerrado, el software se minimizó, pero acá ya está. Y ahí ya tengo la proyección. ¿Sí? Y así puedo ir empatando. En las zonas donde me genera defectos, entonces simplemente lo que hago es ir rotando y proyectando.
y así podemos obtener esta textura, ¿no? Cuando se haga la impresión 3D de la pieza, entonces vamos a obtener tal cual se ve ahí el producto con ese tipo de textura. Y fijémonos, por ejemplo, acá, todas las en la pieza, ¿no? Modelados con el dispositivo áptico y el uso de Geomagic Freeform. Todas estas texturas las podemos hacer proyección. Vamos a hacer otro tipo de patrón. Voy a deshacer aquí y vamos a ver cómo funciona este otro tipo de patrón. Vamos a darle aquí H y lo que voy a hacer es achicar de nuevo mi plano de trabajo y lo que voy a hacer es llevarlo de nuevo lo más normal a la superficie. Lo roto y lo ubico. Y vamos a verle acá inicialmente punto 5 y vamos a ver qué tipo de patrón nos genera. Entonces fíjense que acá de pronto me falta un poco más de altura, entonces le voy a dar 1 milímetro y vamos a ver cómo se proyecta. Voy a cambiarlo acá a extrusión o subir. Bajo relieve no lo voy a hacer, lo voy a hacer alto relieve. Y así vamos cambiando los parámetros hasta obtener diferentes resultados y patrones que dependen de la imagen, ¿no? Aplicar y así podemos tener diferentes patrones, ¿sí? Que no son fáciles de esculpir, ¿no? Hacer esto de forma manual sería muy complejo, pero acá podemos hacerlo con este tipo de herramienta. Y eso es lo que constituye este webinar. Este fue el tema que tratamos durante el día de hoy. No sé si tengan inquietudes, dudas. Excelente presentación, Oscar. Yo tengo una pregunta. En el caso ahí de Freeform, que muestras la textura, bueno, cómo insertar una textura, ¿solo, solo se puede a través de un plano? No podría ser posible a lo mejor con un cilindro. Sí, hay otra opción que se llama envolvente. Claro que sí se puede hacer. No la Ok, tengo ahorita disponible, pero seguramente en el ok. próximo webinar podamos usar esa herramienta. Sí, sí hay otra, envolver imagen, ¿sí? Ujú. Entonces, en el próximo webinar me comprometo a mostrarles cómo funciona. Claro, también se puede hacer envolvente. Porque claro, algunos defectos los genera precisamente porque estamos proyectando una imagen de un plano sobre la superficie, pero al hacerlo envolvente, entonces esos pequeños defectos que genera nos va a mejorar, ¿no? Cuando se haga la proyección. Claro que sí se puede también.